Buenos días, jóvenes del grupo D7AE, del sistema escolarizado. Este es el video número 2 de la clase de hoy miércoles 25 de noviembre de 2020, de la materia de Derecho Administrativo 2. Continuamos con el tema de los impuestos. Bueno, en el video anterior habíamos ya explicado qué son los impuestos, qué era el tributo, los conceptos relacionados con este, y ahora vamos a ver cuál es su clasificación. La mayoría de los autores propone una serie de clasificaciones de los impuestos, como reales y personales, objetivos y subjetivos. Los primeros indicarán la materia imponible y los segundos al sujeto pasivo. Y otra clasificación son los directos y los indirectos. Puesto que las clasificaciones que se han mencionado son discutibles, vamos a señalar la que propone el maestro Sergio Francisco de la Garza, quien nos dice que los impuestos pueden ser sobre el capital, la riqueza ya adquirida, trabajo y consumo o gasto, que sería en este caso los indirectos. Anotemos también aquí la fijada en la Constitución, federales, locales y municipales, según sea el sujeto activo que va a tributar. Pues aquí podemos ver varias clasificaciones, incluyendo de acuerdo al sujeto que está en el ámbito federal, estatal o municipal, y ahí otra clasificación. ¿Qué son los derechos fiscales o tasas? Derechos fiscales o tasas. Es otro concepto relacionado también con los ingresos del Estado. La figura tributaria denominada derechos o tasas tienen semejanza con el impuesto, en tanto que debe estar establecida en una ley y puede aplicarse coacción por el Estado para su cobro. Los derechos fiscales o tasas son cargas tributarias por servicios del Estado de carácter jurídico, administrativo, que éste presta en su calidad de órgano soberano. Es lo que nos dice el maestro Mario Pugliese. Estamos entonces en presencia de una contraprestación pagada al Estado. En ello radica la principal diferencia entre los derechos y los impuestos. Los derechos deben cubrirse básicamente debido a la prestación de servicios consulares, aduanales y registrales, así como a causa de la utilización de la zona marítimo terrestre. Esta es la figura de los derechos fiscales o tasa. Tenemos otra figura de los ingresos que son las contribuciones especiales. ¿Qué son las contribuciones especiales? Esta figura tributaria no estaba prevista en el Código Fiscal Federal, fue introducida por una reforma del 31 de diciembre del año de 1985. La mayoría de los ordenamientos locales la regulaba desde décadas atrás. Apareció cuando el Estado realizó determinadas obras de infraestructura, como el alcantarillado, el agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público, lo cual incrementó el valor de los inmuebles cercanos a esas labores. Tal aumento del valor se llamó plusvalía. Implica un beneficio para el gobernado y se considera, por tanto, equitativo que éste aporte alguna cantidad en virtud de aquel. No pierdan de vista que la cuestión de, por ejemplo, del impuesto predial, en el caso del municipio, pues los valores se van actualizando. Si tú compras una casa, la reformaste, le hiciste 2 pisos más, bueno, tu casa ya vale más. Por eso cuando ustedes tramitan permisos de construcción y todo, pues se está enterando el municipio que vas a realizar una mejora en tu casa y eso implicaría pagar más de predial. ¿Qué es lo que pasa? Si tu casa no le haces, pero si por la zona hay un boom comercial, una plaza, y eso le va a dar más plusvalía a tu predio, bueno, ya cuesta más tu predio,
para incrementar los valores catastrales y hay que pagar mayor impuesto. Entonces, no puedes permanecer con que si tu casa la compraste en 250,000 pesos, por ejemplo, hace 10 años, que la casa hace 10 años siga costando 250,000. Digo, si está en buenas condiciones y todo, pues la casa no se mantiene ese precio. La plusvalía, puede ser que plus es más y valía de valor, un valor de más, plusvalía. Y eso, lógicamente, genera también, va de la mano con mayor impuesto. Bueno, otra figura también relacionada con los ingresos del Estado son los productos. Así, los productos, ¿qué son? Los productos son definidos en la ley como contraprestaciones o los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o bien por la enajenación de bienes del dominio privado. La terminología empleada parecería llevarnos a concluir que no se trata de ingresos tributarios. Si aceptamos que los productos son ingresos estatales por la vía del derecho público, se le deben de reconocer la categoría de tributos y por lo tanto su obligatoriedad y ejecutoriedad. Si por el contrario se admite que son ingresos por la vía del derecho privado, deben de excluirse tajantemente de la clasificación que acabamos de mencionar. Esos son los productos. Por último, tenemos la figura de los aprovechamientos, también como ingreso del Estado. El legislador incluye en este rubro los ingresos que el poder público recaude, distinto a lo que son las contribuciones, los financiamientos y los de los organismos paraestatales. Resulta difícil encontrar cuáles ingresos por la vía del derecho público no citados cabrían aquí. Podríamos hablar, por ejemplo, de los rezagos. También de un crédito fiscal que no fue pagado oportunamente, pero esta categoría contable no varía la naturaleza jurídica del monto adeudado. Serían de incluirse en el rubro de esta figura los intereses, las cantidades adicionales en dinero que el contribuyente debe cubrir por obtener un plazo adicional para pagar un crédito fiscal. Figuran asimismo entre los aprovechamientos las divisas decomisadas. Para la ley anual de ingresos son aprovechamientos, entre otros, las multas, las indemnizaciones, los reintegros, las aportaciones que hacen los estados, municipios y particulares para el servicio del sistema escolar federalizado, las recuperaciones del capital y las aportaciones de contratistas de obras públicas. Bueno, esta es la última figura respecto a lo que es la unidad 7, los ingresos del Estado. Pasamos a la unidad 8, los inventarios del patrimonio del Estado y la contabilidad. El Estado, lógicamente, cuenta con un patrimonio y ese patrimonio debe estar correctamente administrado, pues es parte de su haber estatal. Los inventarios del patrimonio del Estado sería la expresión escrita y numérica del patrimonio entendido, sin entrar en polémica, como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes al Estado. En el caso de que estamos hablando de la figura del Estado, el Estado posee en su carácter de persona moral o colectiva, de acuerdo con sus fines, un enorme patrimonio que comprende, entre otros, los bienes de naturaleza intransmisible, como los culturales y los del subsuelo, los de uso común o muebles e inmuebles transmisibles a particulares mediante un procedimiento especial,
y que el Estado destina a participar en organismos descentralizados y en empresas privadas. Todos ellos son susceptibles de inventario según su naturaleza. La Secretaría de la Función Pública, eso es una secretaría actual, debe llevar un registro de la propiedad federal y manejar el inventario general de los bienes inmuebles de la nación, según el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A dicha dependencia, junto con sus similares de economía, de medio ambiente y recursos naturales y los de energía, corresponde determinar qué reglas van a ser aplicables en la elaboración y también para la actualización de catálogos e inventarios generales de qué bienes tienen el patrimonio actual del Estado. Y a los de la función pública, vigilar, es prácticamente una de sus funciones, vigilar su estricto cumplimiento por todas las dependencias y las entidades. Estamos hablando de la Ley General de Bienes Nacionales. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, se encarga de llevar un registro de la propiedad literaria, artística y formular el catálogo de todo lo que son los monumentos nacionales. En tanto que por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, efectúa el inventario de estos. Entonces, vean ustedes la importancia que hay. ¿Qué es un inventario? Ya se acaba de ver. ¿Qué compone el inventario? También. Y debe de haber un riguroso control, y la que va a estar supervisando todo lo que se realice respecto, ya sea que se adquiera un bien o se va a desincorporar, está la Secretaría de la Función Pública. Continuamos con la contabilidad. Se ha denominado contabilidad como el método para inscribir el valor monetario de las operaciones comerciales, compras, ventas, ingresos, entre otros, de una persona física o moral, con el objetivo de ponderar las consecuencias en el patrimonio de estas. Bueno, se ha determinado que los fines principales que están asignados a lo que es la contabilidad son tres. Primero, hay que entender una cosa. La importancia de la contabilidad está prácticamente en estos fines principales o primordiales de este sistema de la contabilidad. Primero, expresar la situación financiera de un patrimonio, ya sea de una persona física o una persona moral. O sea, cómo está la situación financiera de una persona física o moral. Número dos, servir información para efectuar los cálculos relativos al pago de las cargas fiscales. ¿De acuerdo a lo que tienes? Bueno, ¿qué es lo que se debe de pagar? Y también cuál es tu situación fiscal derivado de lo que es tu patrimonio. Número tres, proporcionar los datos que el encargado de la toma de decisiones requiere para el eficiente control de su actividad. Incluso hay cuando se hace un dictamen contable, pues ahí debe poner hasta su propuesta, lo elabora, lo que detectó y lo que se recomienda para hacer, para efecto de si hay alguna situación que subsanar. Bueno, el Estado, como se afirmó en repetidas ocasiones, cuenta con un patrimonio cuya existencia obedece al cumplimiento de los fines fijados, para lo cual, a su vez, requiere realizar diversas operaciones que afectan dicho patrimonio. Ello provoca gran movilidad, lo cual hace necesario, igual que cualquier empresa, consignar esa gama de transacciones para reflejar de esa manera la situación financiera del Estado. O sea, que también necesita de lo que es la contabilidad. En pocas palabras. El análisis técnico y contable de estas operaciones es realizado por la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano también que se ve en nuestra materia de Derecho Administrativo. La Auditoría Superior de la Federación. Es la ASF.
La unidad 9, vamos a ver los contratos. ¿Qué contratos o qué tipo de contratos celebra la administración pública? Dada la enorme cantidad y diversidad de cuestiones que el Estado maneja mediante la función administrativa, la administración pública tiene la necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan llevar a cabo las actuaciones necesarias e inherentes con su función, que le habiliten para el logro de sus cometidos, lo cual es muy indispensable para las relaciones con los particulares. Los necesita porque el Estado no tiene todo a su alcance, o sea, todos los bienes o los servicios requeridos. En este sentido, la administración suscribe una serie de contratos como los de, por ejemplo, los de obra pública y los de suministro, que son los típicos contratos administrativos, los de obra pública y los de suministro. Están también los contratos, por ejemplo, de arrendamiento, compraventa o donación. Estos últimos se encuentran en el campo del derecho privado. En las relaciones con los particulares, el Estado, despojándose aparentemente de su poder soberano, recurre a concertar determinados pactos para poder producir, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿A través de qué? De los contratos. Por eso es también importante la materia de los contratos, no solo en materia civil, sino también en materia administrativa. Bueno, pese a las múltiples ventajas que tiene una administración pública y que a ello necesite el bien o el servicio, los particulares parecen ser los más interesados en celebrar los contratos con el Estado, en razón del volumen de bienes o servicios proporcionados a los entes públicos. Ganan los particulares más que si se acuerdan entre sí. De cualquier forma, no cabe decir que solo la administración pública necesita de los particulares, sino que estos también requieren sus contratos con las características de que la primera siempre ha de ver por el bien de la colectividad y su actuar se va a regir siempre por este principio, en tanto que los otros buscan el lucro o el interés personal. Ya habíamos visto que contrato en materia civil lo definimos como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de lo que son los convenios. Esta definición, lejos de resolver el problema relativo a la terminología, lo agudizan porque, dada la imprecisión de los autores, los toman como sinónimos. El derecho administrativo, en materia de contratos, en materia contractual, adoptó como base el civil. Así, algunos niegan la existencia de los contratos administrativos, que no salen del ámbito civil. Algunos así lo piensan. Respecto de esto, se ha replicado o se ha pensado, o la opinión que aquí se sostiene, es que si bien se carece de igualdad, este es un rasgo precisamente de los contratos administrativos, y a la autonomía de la voluntad, que su falta no impediría la terminación del contrato ni para la administración ni para el particular. Acuérdense que la voluntad es un elemento esencial de validez del contrato. Sin voluntad, ¿cómo va a celebrar? Si ustedes analizan el mismo concepto que les acabo de mencionar, acuerdo de voluntades. No hay la voluntad, no puede haber contrato. Así de simple. Yéndonos a lo que es el concepto. Bueno, dada la evolución del derecho administrativo de nuestra materia, es necesario concluir que sí existen los contratos administrativos, los que la administración, más precisamente el Estado, como persona jurídica, celebra a efecto de cumplir un fin público
o satisfacer alguna necesidad colectiva. Los contratos sujetos a derecho privado que celebra la administración pública. No hay obstáculos para que la administración pública pueda celebrar cualquier tipo de contrato o bien de convenio. Entre ellos, los sujetos a derecho privado, los cuales atienden, por supuesto, a sus características. Además de los contratos específicos que el programa de estudio señala, o sea, nuestro temario, que señala varios que están también relacionados ya en su síntesis de cada semana, les subo a plataforma, como en esta segunda semana ya está su síntesis para que puedan contestar su cuestionario. Es un extracto de todas estas 5 unidades, las 6, 7, 8, 9 y 10, que estamos dando esta clase. Y están elemental, explicación, los conceptos, definiciones, clasificaciones, ejemplos, para que se haga algo más entendible. Están las imágenes, están las leyes, hay lecturas sugeridas, hay un video sugerido relacionado con esta materia, está la biblioteca virtual de la universidad, por si quieren ustedes ahondar más sobre el tema. Están los videos de la clase de hoy, que primero se van a subir a la plataforma tan pronto concluyan. Les voy a subir los links. Todavía que una vez que se convierte, tengo que pasar a YouTube. De YouTube, con los links, los subo a plataforma. Y ya tienen ustedes dónde está la dirección para que puedan accesar si quieren volver a tomar la clase, o bien para aquellos compañeros que no pudieron llegar por alguna circunstancia, pero ya tienen todo el material. La ley sobre algún tema está ahí, dada nuestra Constitución Federal. Hay imágenes alusivas a los temas, hay imágenes dando un concepto, explicando una clasificación. Todo esto juntamente con un video que esté relacionado con los temas, los videos de un servidor que están también, las lecturas sugeridas y aparte una biblioteca a su disposición, que es la biblioteca virtual de nuestra universidad. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de contratos que también celebra el Estado, o sea, la administración pública? Tenemos el contrato de arrendamiento, los contratos de prestación de servicios profesionales. Cuando tú, por ejemplo, abogado, yo voy a prestar un servicio, pero yo no quiero tener ninguna relación laboral como empleado, sino como un profesionista. Bueno, se celebra un contrato con el Estado sobre determinado asunto que voy a llevar, se va a especificar en el contrato, los honorarios que me van a pagar, no sueldo, pero los empleados, los honorarios, y adelante. Eso sería un contrato de prestación de servicios profesionales. Esto lo van a ver comúnmente cuando ya estén ustedes litigando por su cuenta, cuando ya terminen la carrera, se titulen, tengan ya su cédula, ya puedan, ahora, ¿quieren ustedes trabajar para el Estado? Bueno, ya serían ustedes servidores públicos, empleados públicos, vamos a decir así. Pero cuando ya que ustedes se dediquen ya a trabajar por su cuenta, por su despacho, pues bueno, ya con todo cliente, celebran ustedes su contrato de prestación de servicios profesionales para que ahí se establezcan qué va a consistir el trabajo que ustedes van a realizar. La otra persona va a estar enterada de que ahí está plasmado y lo que tienen que pagar. O sea, esa es una manera muy clara de establecer derechos y obligaciones en un contrato a través de sus cláusulas. Bueno, otro tipo de contrato, el contrato de comodato, el contrato de donación, que también lo que se refiere a las adquisiciones
los contratos de la materia de derecho mercantil. Está también lo que son la emisión de títulos de crédito unitarios y en series. Los contratos de sociedad. Estos últimos se refieren precisamente a la constitución de sociedades mercantiles estatales para el Estado. El mecanismo que estoy citando se empleó con frecuencia durante el auge mexicano de la empresa pública anterior al año de 1983, o sea, anterior a la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado entró en el 82, en el 88, en el 83, pues anterior. Ya estamos hablando quizás de la época de López Portillo, Luis Echeverría, etc. Se afirma que la actividad contractual del Estado abarca ciertos actos celebrados por la administración pública a los cuales la doctrina considera no sujetos a las reglas del derecho privado. Es lo que dice George Debye, los denomina contratos de la administración, sino regulados por el derecho público. ¿No? Son ellos no por el derecho privado. Concretamente, se habla de derecho público, derecho administrativo, o sea, nuestra materia. Bueno, por una parte, la autonomía del derecho administrativo ha hecho que éste desarrolle sus instituciones y las delimite con perfiles singulares y no con un apéndice del derecho civil. Por otra parte, el proceso normal de la administración pública y de nuestra asignatura ha creado sus mecanismos y formas de actuar que no excluyen lo que es su tarea contractual. Hablando de que, pues ya ven que hay este choque, pues esta materia es derecho público, derecho administrativo, pero tiene que celebrar contratos en derecho privado, por ejemplo, con un particular que quiera rentar un predio, porque van a ser oficinas del gobierno del Estado. Por eso empieza, no, pues si son reglas, si es derecho privado o es derecho público, porque está celebrando la administración. Lo veíamos desde un principio que el Estado, al celebrar un contrato de arrendamiento con un particular, pues estaríamos en una igualdad de circunstancias, estaríamos cayendo en el derecho privado en lo que atañe a la celebración de ese contrato. No obstante, el Estado, como ente soberano, imperio de soberanía, celebra el contrato. Por eso veíamos que tiene, como ente soberano, pues aplica el cobro de impuestos, de derechos, de multas, pero cuando tiene que celebrar un contrato, pues se va a nivel de un particular, de un nivel de igualdad, para el efecto de celebrar estos contratos que son de carácter civil, pero le están dando el aspecto administrativo precisamente porque son celebrados con un ente público llamado administración pública. Es prácticamente el Estado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Todo esto está extractado en su síntesis, está en plataforma. Bueno, ¿cuáles son los criterios para distinguir los contratos administrativos de los contratos del derecho civil? Pues es lo que inmediatamente acabo de mencionar. La doctrina y una realidad evidente han eliminado cualquier duda acerca de los contratos administrativos, por lo que es necesario marcar sus características y los criterios para poderlos identificar. Primero, hay un criterio objetivo o intrínseco. Conforme a los autores que adoptan este criterio, para calificar un contrato como administrativo, deberá atenderse a que éste sea de interés público, que satisfaga una necesidad colectiva, y eso lo va a identificar con el servicio y la utilidad públicos, pues mediante el servicio público se va a pretender revestir de naturaleza administrativa el contrato de un servicio público
que el particular ejecutaba de manera directa. Por ejemplo, ya ven que el caso del servicio público es una concesión que se celebra con particulares. Pues bueno, es una concesión que está dada. El particular explota la concesión brindando el servicio de transporte público. Como decía, el Estado no tiene, sí tiene un amplio patrimonio, pero no lo tiene todo. ¿Dónde está lo demás con los particulares? Pues por eso se tienen que celebrar estos contratos. La utilidad pública, como se vio, es un concepto subjetivo y muy elástico. Además, no todo contrato administrativo persigue de modo directo la utilidad pública, pero si se le despoja de la finalidad de lucro y se atiende al interés público, tendremos un criterio razonable para identificar lo que es un contrato administrativo. Bueno, esto es lo que son los contratos administrativos y los diversos tipos de contratos que se celebran por parte del Estado, o sea, de la administración pública. Bueno, y ya para ir cerrando, sí van a encontrar ustedes una diversidad, pero está resumida, está, mejor dicho, en la síntesis que se acompaña el PDF de los contratos. Bueno. Y por último tenemos lo que debemos de entender por lo que es la política y el derecho de población. La política poblacional de México está descrita fundamental en el artículo 3º de la Ley General de Población. También está en plataforma la Ley General de Población, lo pueden ustedes revisar. De este modo, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará en su caso, y además va a promover ante las dependencias o entidades competentes las medidas necesarias para lo siguiente: adecuar los programas de desarrollo económico, realizar programas de planeación familiar, pocos hijos para darles mucho, decía un comercial antiguo, o sea, no reciente de la televisión. Disminuir la mortalidad, influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección de la infancia. Promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y además el cultural. Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional, procurar la planificación de los centros de población urbanos para asegurar la eficaz prestación de los servicios públicos que se requieran, estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional, procurar la movilización de la población entre las distintas regiones de la República con el objeto de adecuar su distribución geográfica, promover la creación de poblados con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven ahí aislados, coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, y las demás finalidades que las disposiciones legales determinen. Esto es en materia poblacional, política poblacional. También se prevé lo que es la política migratoria. La política migratoria del Estado mexicano está orientada a controlar y regular la inmigración de los extranjeros en respeto a los derechos humanos y a proteger y desalentar la salida de los nacionales, o sea, que no se estén yendo los nacionales, los mexicanos, a tierras extranjeras. En cuanto a los movimientos poblacionales internos, se pretende evitar la concentración en los 3 grandes centros urbanos, como es la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mediante el fomento del desarrollo y la consolidación de polos alternos, así como el arraigo del campesino en sus tierras. Este punto, como ustedes recordarán, fue uno de los puntos de la campaña del actual presidente.
ya no iban a tener que estar yéndose a trabajar a Estados Unidos, muchos connacionales, que porque aquí iban a tener empleo, iban a mejorar los sueldos, pero bueno, ya estamos a 2 años, ya se va supuestamente Donald Trump de la presidencia, con su política migratoria muy criticable como lo manejó, pero hasta ahora no ha habido un beneficio. ¿Por qué? Lo único que ha, podemos decir, semi evitado que la gente se siga yendo fue precisamente la pandemia. Porque de no haber, digo, si no hubiera pasado, porque no existe, no hubiera, pero si no hubiera llegado la pandemia, pues iba a seguir gente yéndose para allá porque pues de por sí las condiciones de vida del trabajador mexicano y sobre todo las del campesino del campo, pues, les recomiendo que vean ustedes, hablando de la política migratoria, la película de Héctor Suárez, paz descanse del actor, que se llamaba, bueno, se llama, la película sigue teniendo el mismo nombre, El Minusos. Hay el Minusos 1 y el Minusos 2, que fueron filmadas a principios de los 80. Es una película que refleja la realidad social del campesino que llega a la ciudad. Es una película que sí, ¿cómo les voy a decir? Es algo chusca, pues es un gran comediante, era un gran comediante de Benito Suárez, pero se la recomiendo, muy entretenida, y así, o sea, a pesar de que ya pasaron, estamos hablando de casi 40 años, no ha variado la situación del campesino que llega a la ciudad buscando mejores condiciones de vida. No les quiero contar el final, como dicen actualmente los jóvenes, no quiero trolear el final de la película, pero sí se la recomiendo. Las dos, vean la primera, en Milusos 1 y Milusos 2. En la 2, él ya se va a Estados Unidos. Y vean qué pasa cuando se va a Estados Unidos. Y en la 1 es en la Ciudad de México. Y vean cómo lo tratan. Y es una persona que con solo decirles que da risa, lo meten a la cárcel, pero como ahí tenía comida, ahí trabajaba, pues ya no se quería salir y cuando llegó su boleta de libertad, ahí se volvía a meter. Entonces, eso te da risa porque dices, bueno, pobre, o sea, gente ignorante, pero sí, digo, y les da que pensar, ¿ah? Una película hecha con la realidad social de esa época, de ese momento, pero no ha variado mucho. Véanlo y comparen estos tiempos y van a ver que es la misma situación. Sigue yéndose gente a Estados Unidos, sigue viniendo gente a la capital pensando que van a mejorar, pero y en esa época todavía había grandes actores como Roberto Cañedo y Alberto Rojas, el Caballo, y están, digo, muy bien ambientadas las dos películas. Entonces se las recomiendo para que, como parte también de nuestras clases, y vean la política migratoria. No quieren evitar que nuestros connacionales se vayan, pero bueno, ya estamos a menos de 1 minuto que concluya la grabación. Ya saben, ya tienen todo su material en plataforma en esta segunda semana, su examen, y espero que tengan un bonito miércoles y se sigan cuidando, jóvenes. Que pasen un bonito día y muchas gracias por su atención. Hasta luego, profesor. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. A ustedes, buenos días.